Amigos, hoy explicaré otra excelente miniserie desde la perspectiva de Mike Flanagan, llamada The Fall of the House of Usher. Esta es una serie de drama de terror gótico que se basa libremente en una historia corta del mismo nombre, es decir, se inspira en algunas historias que se presentan allí. Hablaré sobre los episodios cuyos nombres detallaré al final de este video. En este video de hoy, explicaré desde el episodio 1 hasta el episodio 4. La característica más destacada de esta serie es que está inspirada en una historia real. Se menciona un medicamento llamado Oxycontin Painkiller, que sirve como base para toda la trama. Además de eso, se agregan elementos sobrenaturales y de horror, que en mi opinión son bastante interesantes. A medida que desglose la serie y los episodios, comprenderá muchas cosas. Es una trama profunda y, en mi opinión, es excelente. Ahora, mientras grabo este audio, la serie tiene una calificación de 7.9 estrellas sobre 10, lo que la hace bastante sobresaliente. Personalmente, me ha gustado mucho esta serie. Así que sin más preámbulos, vayamos directamente al video. Comenzamos con el episodio 1, que presenta a Roderick Usher, quien entra a la iglesia, donde se encuentran su hermana Madeline, su joven esposa Juno y su nieta Lenore, a quienes ama mucho. También está presente su abogado familiar, Arthur Pym, que le brinda mucho apoyo, o mejor dicho, se encarga de prácticamente todos los asuntos más pequeños al 100%. Bueno, hoy está llevando a cabo el funeral de sus 3 hijos. Tiene un total de 6 hijos y los otros 3 hijos restantes fallecieron hace una semana. Es decir, no le quedó ninguno de los 6 hijos. Ahora estaba muy preocupado por todas estas cosas, pero su preocupación tenía una razón muy grande. Siempre veía a una dama misteriosa que también lo veía en la iglesia. Hablaba sobre Roderick Usher o sobre la familia Usher. Roderick era el dueño de la compañía farmacéutica Fortunato, que fabrica un analgésico llamado Ligodon, sobre el cual pesan muchas acusaciones de mala comercialización. Además, la gente ha perdido sus vidas debido a tomar esta píldora y se acusa de que es altamente adictiva, mientras que la compañía afirma que no tiene efectos secundarios y es un analgésico muy seguro. También dicen que es un cambio de juego. En su contra había 73 cargos y los casos estaban en curso. Estaba siendo juzgado por el asistente del fiscal de los Estados Unidos, Agustín Dupin. Este caso ya estaba en marcha y hasta ahora Agustín no ha encontrado una buena pista porque la familia Usher estaba muy unida. Bueno, esa noche, Roderick llama a Agustín a una casa abandonada y le dice que le revelará todo sobre él y que le dará todas las pruebas en su contra. Le dice que los casos de sus hijos muertos están relacionados entre sí, pero Agustín le dice que lo había verificado él mismo y que todas las muertes eran diferentes, pero Roderick no lo creía. Bueno, ahora comienza a contar una historia que comienza en 1953, cuando él y su hermana Madeline eran niños y los criaba su madre Elisa, quien los mantenía en casa y no dejaba que nadie entrara. Pero un día, alguien fue a visitarlos y los echó de la casa. Sin embargo, todavía llegaban allí, y Madeline especialmente odiaba a esa persona. De todos modos, el tiempo pasa y llega 1962, y ahora Elisa estaba muy enferma y se negaba a ver a un médico. Ella creía que los medicamentos eran muy peligrosos para el cuerpo y que eran veneno. Creía que el cuerpo era un templo y que no podía permitir veneno en su templo. De todos modos, ambos niños están preocupados y finalmente van a ver a William, quien resulta ser su padre biológico. Sí, tenían una aventura en curso, pero William nunca aceptó esa afirmación. Le pedía ayuda. Compartían conversaciones secretas porque a él le gustaba escuchar ese tipo de historias, pero luego la humillaba nuevamente y la expulsaba de allí. De todos modos, cuando ambos volvieron a casa, Elisa había perdido toda su cordura, lo que hizo que los 2 niños sufrieran mucho. Ahora, con el corazón roto, la echaron de su casa porque creían que llamar a la policía sería inútil y su madre nunca lo aceptaría. Bueno,
Poco después, mientras estaban durmiendo, su madre salía del sepulcro por sí sola, es decir, había roto el ataúd. Los asustó mucho porque parecía que no estaba ni viva ni muerta. De repente, vuelve en sí y corre hacia la casa de William, sorprendiéndolo frente a su esposa, aunque siempre les habían dicho que había tenido un ataque al corazón para evitar el escándalo y la humillación de la compañía. Su madre había matado a una persona muy poderosa, lo que les dio mucho respeto y, lo más importante, el personaje que estaba allí no era en absoluto como Elisa, ya que Elisa siempre se oponía firmemente a Jesucristo y no creía en la violencia. Pero lo que hizo esa noche fue extremadamente demoníaco. Les cuento todas estas cosas porque es desde aquí que entenderán cómo Roderick, que era el dueño de la compañía farmacéutica, se convirtió en multimillonario. Y aquí es donde, en el pasado, se convierte en el presente. Pero lo que realmente está sucediendo es que Agustín y Roderick están dentro de su antigua casa, es decir, la casa antigua de Roderick y Madeleine, donde están teniendo una conversación y Roderick está confesando a Agustín cómo todo esto comenzó y cómo está llegando a su fin. Ahora, mientras escucha la confesión, Agustín le pregunta por qué le está contando todo esto, a lo que Roderick responde que su madre lo está visitando de nuevo hoy, que Agustín está detrás de él, pero él no cree ni mira hacia atrás. Él cree que está tratando de asustarlo, aunque podemos ver claramente el espíritu de Elisa de pie detrás de él. De todos modos, ahora él continúa explicando que en su infancia su padre biológico nunca lo aceptó, ni a Madeleine, pero aceptó a todos sus otros hijos, por lo que tenía 5 hijos con su última esposa, June. Sin embargo, por ahora, no tenía ningún hijo con ella. Además, Jono es un personaje especial. Hablaremos de él en detalle en los próximos días. De todos modos, la historia se traslada a la confesión hace solo 2 semanas, donde en el juicio vemos el testimonio de Roderick. Revela que tiene un testigo especial, que no es otro que un miembro de la familia Azar, a quien presentará en los próximos juicios. Su testimonio será de gran importancia, y este es el momento en que comienzan las muertes de los niños de la familia Azar. Bueno, Asher está bajo mucha tensión debido a esto. Antes estaban bastante relajados, pero ahora están en tensión. Ahora, aparte de Lenore, Juno y Madeleine, permítanme presentar al resto de la familia Azar. El hijo mayor es Frederick Azar, casado con Morrel Azar, y tienen una hija, Lenore Azar. Roderick también tiene otra hija mayor llamada Timarlene o Temi, quien estaba a punto de lanzar su propia marca de fitness y estilo de vida llamada Goldbag, junto con su esposo, el entrenador de Fitness Bill. Su creencia era que su familia no se limitaría solo a la medicina, sino que podría hacer muchas más cosas. Temi tenía confianza en su lugar de trabajo y ella aquí mismo, mientras veía a su esposo Bill teniendo relaciones íntimas con otras mujeres. Victorine, la otra hija de Roderick, trabaja en un dispositivo duro para la compañía. Se encontró con su novia, la doctora Alejandra, o simplemente Ale, y ella estaba realizando experimentos con chimpancés para los cuales Roderick había invertido $200 millones, o más bien, se le proporcionó financiamiento. Tienen otra hija llamada Camille, que lidera el equipo de relaciones públicas de la empresa Fornado, y también tiene 2 asistentes personales que utiliza para sus placeres sexuales y para la espionaje. Roderick también tiene un hijo, Napoleón, que es un adicto a los videojuegos con un novio llamado Julius, que dirige una empresa de videojuegos, o mejor dicho, se dedica a hacer trampa en juegos. El último hijo de Roderick es Prospero Azar, quien todavía está tratando de demostrar su valía. Recientemente descubrió que es el hijo de Roderick. Él es un mujeriego de primera y tiene la idea de abrir un club nocturno de alto nivel, lo cual su tía y Roderick no aprueban en absoluto. Según ellos, no tenía nada en la cabeza para los negocios. Espero que ahora tengas una buena idea de toda su familia. Sin embargo, a medida que avancemos en los episodios, te proporcionaré detalles más completos sobre ellos. Volviendo a la cena, todos se sientan en la mesa con sus esposos o novios, excepto Napoleón,
ya que Julius no estaba presente en ese momento. Roderick y Madeleine les entregan a todos un acuerdo de no divulgación. Su creencia era que cualquiera que fuera un informante sería eliminado del árbol genealógico. También ofrecen una recompensa de $50 millones a quien atrape al informante. Sin embargo, todos tendrán que sacar al chivo expiatorio que estaba detrás del encubrimiento. Por otro lado, la película regresa al día de la confesión, cuando Augusto pregunta a Roderick por qué sucedió todo. Roderick le cuenta que las muertes eran completamente diferentes. Luego, Roderick habla de un día en que estaba en su automóvil con una máscara de payaso y alguien le mostró un cuervo. Esto lo asustó mucho y comenzó a sangrar por la nariz, perdiendo el conocimiento. Vio un cuervo de nuevo, y la historia se remonta a 1979, el día de Año Nuevo. En ese momento, ambos se conocieron cuando causaron un gran revuelo con algo que estaba mal. Luego, la historia salta de nuevo al día de la confesión, cuando Augusto dice que el tiempo ha llegado, y los 6 niños muertos también aparecen en la iglesia. Con esto, el episodio 1 llega a su fin, y comienza el episodio 2, que se desarrolla en 1979, cuando Augusto era un joven investigador en Graveyard. Sabe que recientemente se han sacado 5 cuerpos del cementerio de Graveyard, pero no tiene idea de quién lo hizo, ni qué le sucedió, ni a dónde fueron. Nadie sabía nada al respecto, y él estaba investigando sobre esto, aunque no era un oficial de policía ni un abogado. Sus superiores le aconsejaron que dejara de investigar, pero él se negó y discutió con ellos. Este episodio se centra principalmente en Prospero, y cada episodio posterior se centrará en un niño diferente, donde conoceremos cómo murieron y cómo eran sus personajes. Ahora conocemos más sobre Prospero, quien estaba trabajando en su idea de un club nocturno salvaje con sus 2 amigos, o mejor dicho, con sus parejas íntimas. Su padre y tía habían rechazado la idea, creyendo que no era rentable. Prospero planea utilizar una antigua fábrica para organizar una fiesta sexual, donde convocaría a personas influyentes, como actores y criminales importantes, y les cobraría una gran cantidad, como $20 o $30,000 por persona. Esto le proporcionaría ganancias que demostrarían a su padre Roderick que era digno de fondos. Sin embargo, su plan para utilizar esas fábricas lo conoció en la oficina que investigaba las comisiones y la demolición de las fábricas. De allí, decide usar una fábrica donde no había suministro de agua y decide conectar camiones cisterna en la línea principal de agua. Mientras trabaja en este plan, la misteriosa dama vuelve a aparecer en la terraza, donde nadie más estaba haciendo nada más. Actualmente, Prospero se está preparando para su fiesta y algunas cosas se aclaran. Vemos que Victorine está trabajando en un proyecto llamado Heart, donde el sujeto es considerado como un chimpancé, pero en niveles más bajos, es decir, su padre biológico no lo aceptó y no lo nombró dueño de la empresa. Por ahora, el dueño de esta compañía es Rufus William Griswold, y Roderick le presenta la idea de la liga de píldoras que creó, pero él rechaza la idea, y esta oficina era también donde trabajaba su madre Elijah en ese momento. De hecho, Rufus sabía todo acerca de ella. En cualquier caso, ahora regresa a su casa, donde vive con su primera esposa, Annabelle, sus 2 hijos y Madeleine. Y en ese momento, Madeleine dice que dejó su trabajo y que tienen que hacer algo grande. Rufus aplasta a Roderick y debe superarlo para cambiar el mundo. Ambos tenían el sueño de cambiar el mundo, y hablando de Madeleine, ella estaba trabajando en muchos algoritmos que iban a traer grandes cambios en el futuro. Básicamente, su sueño era AI, es decir, inteligencia artificial. Ya sabía en 1970 que AI sería algo grande en el futuro. La historia vuelve a Prospero, donde se está preparando para su fiesta. Invitó a muchas personas, pero solo aquellas que tenían una invitación específica en su teléfono durante 5 minutos podían asistir. Si no aceptaban, la invitación se eliminaba automáticamente. En este punto, había invitado a su cuñada, es decir, la esposa de su hermano Federico. Su creencia era que Federico no tenía lo necesario y que debía disfrutar de la vida. En realidad, estaba celoso de su hermano,
Por eso estaba haciendo todo esto. Hablando de la fiesta, no cualquiera podía asistir. Esta era una fiesta con máscaras en la que todos llevaban una pulsera específica en la mano. Todos dejaban sus teléfonos y todas las cosas metálicas en sus armarios. Y esta pulsera era especial porque solo a través de ella se podían abrir los armarios. De hecho, dentro de esta fiesta, también se encontraban sustancias peligrosas, cuya disposición había sido organizada por su medio hermano Napoleón, a quien Prospero quería mucho. Hablando de los verdaderos planes de Prospero, no tenía la intención de abrir un club aquí, sino su objetivo era instalar cámaras por todas partes. Su verdadero plan era chantajear a todos para ganar mucho dinero, y cuando su padre viera todo eso, estaría muy contento. En ese momento, Vierna, que había estado allí en 1979, como la vimos ahora, seguía igual. Ella habla con Prospero y le dice que él puede detener todo, y ella lo seduce y desaparece repentinamente. Luego vemos cómo se acerca uno por uno a las personas que estaban trabajando aquí y les dice algo al oído. Y todos comienzan a irse y cierran las puertas. De hecho, en los oídos de Moral, también le dice que se vaya, pero ella no se va y tiene en mente hacer algo aquí, aunque por ahora no ha hecho nada. Sin embargo, enseguida comienza a llover ácido y productos químicos en ese lugar, y todas las personas mueren, incluyendo a Prospero. Y de repente, ella también se quita la máscara, besa a Roderick y desaparece. Luego vemos que de a uno por uno, todos los trabajadores aquí le hablan al oído, y ellos también se van y cierran las puertas. De hecho, también le dicen a Moral que se vaya, pero ella no se va y tiene la intención de hacer algo aquí, aunque por ahora no ha hecho nada. Después de eso, Prospero comienza a instalar cámaras en la fábrica, es decir, las tuberías que había conectado con los tanques de agua. Pero lo que sucede es que allí no se vierte agua, sino ácido y productos químicos, y todas las personas, incluido Prospero, mueren. Y justo entonces, el fantasma de Prospero aparece ante Roderick, a quien Agustín no puede ver. Y con esto, el episodio 2 termina. Ahora comienza el episodio 3 con la muerte de Prospero, en la que vemos que dentro de ese distrito o en ese edificio hubo 70 muertes en el que la vista era realmente impactante y vemos gusanos, etc. De todas las maneras. Bueno, esta área fue completamente sellada por la policía, pero sabemos que la influencia de la familia Asher llegaba muy alto, por lo que Pym tenía la autorización para entrar y la fuerza policial se desplegaba en gran medida. Pym entra y ahí encuentra el teléfono de Prospero y otras cosas. También lleva consigo la máscara, pero en un giro sorprendente, vemos que Moral sigue viva, aunque estaba bastante quemada. Sin embargo, le dice al oído a Pym y desaparece, y eso sorprende a Pym. Pero Roderick no comprendía esto en absoluto, ya que creía que no tenía ninguna razón para matar a su hijo. Además, ¿por qué su hijo estaba allí? Además de eso, otras 70 personas habían sido asesinadas, y Pym le explica que había hablado con todos los barman, y que decían que habían escuchado una voz que les decía que salieran. Esta situación hacía que Madeleine sospechara de una gran conspiración. Por lo tanto, le pide a Pym que preste mucha atención. Durante el interrogatorio, Roderick y Agustín hablan un poco más sobre la muerte de Prospero. Roderick menciona que encontraron una droga llamada Monty en el cuerpo de Prospero, que en realidad es un derivado del ligodón. Sin embargo, Roderick no se sorprende por esto y afirma que es común refinar productos y llevarlos al mercado, y siempre hay versiones más baratas disponibles. Pero la verdadera razón para mencionarlo es que la misma droga que sumió al mundo en una adicción se encontraba en el cuerpo de su propio hijo. De todos modos, los demás miembros de la familia Asher llegan, y Camille sugiere que pueden usar la empatía para ganar apoyo debido al caso que se está llevando a cabo. A pesar de que todas las demás personas murieron, también mataron a su hijo. La gente los respalda y la muerte de Prospero afecta profundamente a Napoleón, quien llora mucho y extraña a su hermano, ya que lo amaba mucho. Se da cuenta de que su único apoyo se ha ido. Pero aquí vemos a Roderick en el tiempo presente durante una conversación con Oggy,
donde le explica a Agustín que, en realidad, había residuos químicos en la fábrica que los trabajadores estaban tratando de ocultar. Originalmente, su hijo Frederick iba a eliminarlos, pero no lo hizo. Roderick le había dicho muchas cosas a Frederick y también le explicó que todos los demás hijos hablaban solo bajo la dirección de Pim. Siempre decían lo que Pim les pedía que dijeran. Roderick también menciona que si Prospero hubiera prestado atención al negocio de la familia, sabría lo que estaba sucediendo y podría haber sobrevivido. En realidad, Prospero solo había conectado los tanques a las tuberías, pero si los hubiera verificado, la tragedia no habría ocurrido. De hecho, Roderick admite que Prospero era un gran tonto. En ese momento, vemos a Camille, cuyos asistentes le dicen que Victoria cambió a su sujeto de prueba, es decir, al chimpancé, en lugar de usar al que ya estaba muerto. Le causó un corte en el pecho y creó una herida para que pareciera que todo había sido exitoso. Mientras tanto, también vemos a Victorine, a quien una mujer se encuentra en su oficina y venía a reunirse con su novia él. La mujer estaba allí debido a problemas cardíacos, y Victorine decide convertirla en su sujeto de prueba humano, ya que era la candidata perfecta. Sorprendentemente, la mujer no era quien decía ser, sino que venía bajo un nombre falso y una nueva apariencia. Incluso tenía una identificación con una dirección. Aquí podemos entender que se estaba encontrando con varios miembros de la familia Asher con diferentes identidades. También podemos darnos cuenta de que cualquier persona con la que se encontraba moría. Luego, Roderick comparte un importante flashback sobre el origen de esta droga. Es donde menciona que había hablado con Rufers sobre una píldora mágica que era un derivado del ligodón, y Rufers quería asociarse con ella. Sin embargo, Rufers había comprado la misma compañía que producía la píldora, y al principio no le mostró interés. Pero luego comprendió el alcance del negocio y la dejó de lado. Aunque le dio $500 y una promoción para apreciar su trabajo, no le dio permiso para ser su socio. Mientras tanto, en casa, Madeline le sugiere que debería quedarse con Rufers y avanzar en su vida, igual que cuando eran niños. Estas conversaciones son escuchadas por su esposa Annabelle Lee. Camel luego visita a Napoleón al día siguiente para darle la noticia sobre la muerte de su hermano. Él es la fuente de simpatía para todos y la visita de Camel solo empeora la situación. Se droga intensamente y cuando despierta, encuentra el gato muerto de Julius, que tal vez él mismo mató en un estado de drogadicción. Se siente muy angustiado y limpia toda la escena del crimen. Cuando Julius despierta, le hace un extraño desayuno que parece limpio, y Napoleón comenta que cuando duermes, todo parece limpio. Sin embargo, está ocultando la conversación sobre el gato y parece preocupado. Por otro lado, vemos a Bill y Tamorlin, quien solía contratar diferentes prostitutas con nombres diferentes. En este momento, una nueva dama llega y se pregunta quién es. Resulta que se encuentra con varias identidades diferentes y es peligrosa para cualquier persona con la que se encuentre. Luego vemos una escena en el hospital, donde Moral está siendo admitida. Su cuerpo tiene vendajes y está recibiendo terapia para la piel, pero sus órganos internos siguen funcionando correctamente a pesar de las quemaduras. Cuando recobra el conocimiento, su hija Lenore se acerca a ella y al verla, comienza a quitarse frenéticamente las vendas, gritando y temblando mientras recordaba el incidente. De todos modos, como te mencioné, cada episodio se centra en un personaje en particular. En este episodio se trata de Camel, quien despide a sus dos asistentes porque se han enamorado el uno del otro, lo que le resulta incómodo. Al principio habían firmado un contrato en silencio, pero ahora le parece extraño. Así que los despide y se dirige al laboratorio de Victorine, donde la seguridad la confunde con el guardia y luego le informa que no debería estar allí. Sin embargo, ahora cree que Camel no es su enemiga y que no debería estar allí. Aunque Camel cree que Camel y Victorine son iguales, por lo que ella mata al guardia disfrazado o se lleva al chimpancé, ya que le parece que no era un ser humano.
Al día siguiente, cuando los habitantes del edificio llegan, encuentran a Camel muerta, con un chimpancé sentado sobre ella, que había sido sometido a experimentos. Todos creen que el chimpancé la mató, después de lo cual la escena cambia a un interrogatorio donde vemos a Roderick. Está viendo a Camel, cuya apariencia le resulta perturbadora y extraña. Se siente muy incómodo y extraño por ello, y esto concluye el episodio, ya que todo el episodio se basa en él, y su próxima muerte está asegurada. Pero esta gata es un poco diferente, es bastante agresiva y trata de morder, arañar. Justo entonces, Napoleón recibe una llamada telefónica que le informa que su hermana Camel ha fallecido, a quien también quería mucho. No estaba preparado para aceptar que su hermana había muerto. En cualquier caso, toda la familia Asher se reúne ahora, discutiendo lo que pudo haber sucedido y cómo pudo haber sucedido. Hasta ahora, todos los hermanos se estaban evitando mutuamente, y este discurso no era para nadie más, sino para Napoleón. Pero él rechaza esto de manera firme. De hecho, incluso menciona que le podría dar la propiedad a Juno. Ahora, Roderick y Madeleine también están bastante molestos, ya que estaban investigando la muerte de Camel y se dan cuenta de que, en lugar de seguridad, ese día había una nueva dama que estaba de guardia, lo cual era extraño. Nadie sabía de dónde había venido ni quién era. De hecho, incluso Pym estaba muy preocupado por esto, ya que nunca antes había visto un caso así en su vida. Los tres se reúnen para investigar más, mientras en medio de esto, a Agustín también le preocupa mucho este asunto. Mientras tanto, Napoleón se encuentra con la nueva gata que le causa muchas molestias, ya que es muy agresiva y no le agrada en absoluto. En ese momento, se lleva a cabo el juicio de los Asher, que es un contempt of court, sin la presencia de un abogado defensor. Pero Pym menciona otro evento triste en el que se revela que Camel ya no estaba viva, lo que resulta en que se programe la siguiente cita, y esto afecta profundamente a Agustín. En medio de todo esto, se muestra a Roderick preguntándole a Victorine por qué Camel estaba en su laboratorio, y también habla sobre cómo Pym no sabe nada sobre el caso. A pesar de haber fallado en la prueba, Pym simplemente dice que los humanos están avanzando y que esto podría llevar a una revolución en la compañía. En cualquier caso, durante esto, Roderick y Madeleine encuentran una foto de la misteriosa dama de seguridad que Pym había tomado, que resulta ser alguien más y no la seguridad. Cuando la ven, ambos quedan atónitos y van a diferentes lugares para verla. Los recuerdos están entrelazados con los sonidos de ese lugar y parece que tienen cierta conexión con Varna, como habíamos visto antes que se encontraron con ella dentro del club. De todos modos, ahora vemos a Varna, que está actualmente con Victorine y se convierte en un sujeto de prueba humano, sin que le den información sobre los riesgos reales. Solo se le promete que este producto será revolucionario para el corazón y la salud humana, lo que significa que, sin importar cuán rápido corra o lo que haga, su corazón siempre estará bajo control, lo cual no suena tan mal en absoluto. Sin embargo, los experimentos en chimpancés estaban prohibidos, pero estas personas lo estaban haciendo y estaban avanzando en seres humanos. Aunque su prueba no había tenido éxito en los chimpancés, habían cruzado todas las líneas de la moral aquí. Ahora vemos a Auguste y Roderick en el pasado, cuando estaban en sus años más jóvenes. Se habían conocido cuando Auguste estaba trabajando en la investigación médica de Freud y ya se había mudado a donde ya habían cruzado más de 30 empleados de la empresa Fortunato. Luego, Auguste se acerca a Roderick y le pregunta sobre el ensayo de medicamentos y cómo no se proporcionó información completa a los pacientes. En cambio, falsificaron las firmas de los pacientes. Incluso Ivan tenía falsas firmas en algunos documentos. En el momento, Roderick simplemente dice que no recuerda si él firmó o no. Ahora, Roderick va a Rufus y le habla de esto, lo que provoca una reprimenda de Rufus nuevamente y lo regaña. Le trata de explicar que no es así como funcionan todas las cosas y que en el mercado de medicinas no todo cae en su lugar. Algo debe sacrificarse. En general, esto significa que están haciendo cosas poco éticas y que Drick está en un dilema porque el mercado es propiedad de su padre. Es su derecho
y debería contactar a Auguste. En otras palabras, ella quería que se revelara toda la verdad. De todos modos, Annie viene en la película actual y muestra a Napoleón, quien estaba muy perturbado con el gato. La gata solía llevar cualquier cosa, desde aves hasta ratones o cualquier cosa, y traerlos a casa después de matarlos. De hecho, incluso cuando estaba en una relación romántica con Julius, una vez trajo un ratón muerto bajo su almohada, lo que lo perturbó mucho. Lo más importante es que Julius la deja, diciendo que su hábito de drogas se ha vuelto extremadamente sucio y que no está en su sano juicio, por lo que no puede quedarse con ella. En ese momento, Frederick, que había estado bastante molesto debido a la infidelidad de su esposa, viene a tomar drogas por primera vez. Su cabeza estaba girando mucho, y aquí es cuando Kate, el gato de Napoleón, se quema el ojo de Napoleón. Esto lo enfurece y se va enfurecido, y el trabajo de Frederick está hecho. Ha conseguido sus drogas. Desde allí sale de la habitación. Ahora, dentro del hospital, donde Morrell tenía su banner phone real, que en realidad era de Prospero, Morrell solía verificar la huella digital quitando el oxímetro de su dedo y tratando de desbloquear su teléfono con su cara. Pero el teléfono simplemente no se desbloqueaba porque sabemos que su contraseña era algo diferente. 66699. Y si eso no tiene sentido para ti, eres una persona muy decente en este mundo. Dios te bendiga. Mientras tanto, vemos a Roderick y Juno, que estaban en medio de un romance, pero luego Roderick ve el espíritu atormentado de Napoleón, que mostraba a niños muertos y cosas por el estilo. Al mismo tiempo, también vemos a Tamerlane observando a Varna en el stream de fitness en vivo de su esposo Bill. Varna no debería estar allí en primer lugar, lo que la perturba mucho. Ella le dice a Bill que no debe conocer a esas chicas, pero en realidad ella no sabía nada sobre ello. Él le dice que debería ser más cuidadoso en el futuro. Entonces vemos a Napoleón, quien llama a la experta de ese mismo gato en la casa, quien llega allí. Sin embargo, ella lo ignora y el gato también la ataca, causándole una herida en el ojo. Vemos que Varna también tenía un ojo herido, es decir, todo estaba relacionado. Después, ella huye y desde dentro de las paredes se empiezan a escuchar los maullidos del gato. Esto lleva a Thor a romper la pared completa con un martillo. Aunque Varna seguía mostrando signos de locura, ella también ve al gato, que probablemente era el original o nunca murió, y quizás Varna hizo algo con él, lo que llevó a la muerte de Napoleón. Así, el episodio 4 termina aquí. Entonces, amigos, eso fue una explicación de los primeros 4 episodios de esta serie. Espero que estén disfrutando de la serie hasta ahora. Los próximos 4 episodios, donde se revelarán los verdaderos secretos, serán muy aterradores y peligrosos. La próxima parte se lanzará muy pronto, podría ser hoy o tal vez mañana, pero lo haré lo más rápido posible porque hay muchos detalles que cubrir. Si les está gustando el video, denle like y suscríbanse al canal. Si son nuevos aquí, activen las notificaciones también. Déjenme saber en los comentarios qué les parece esta serie. Entonces, los veré a todos en el próximo video.